Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero, traía punteado el sombrero. Es el arte de la canción. Estamos celebrando los 75 años de la Sociedad de Autores y Compositores de México. El artista Héctor Morales, maestro burilista, interpreta con un dibujo el corrido de Gabino Barrera del autor Víctor Cordero. Hola, Héctor. Hola, Avelina, buenas tardes, gracias. Hiciste esta interpretación de ese corrido famosísimo que además lo hicieron película, que tuvo 3 secuelas la película, una cosa así, y habla de un tipo específico de personaje que pues los tiempos han cambiado muchísimo y ya no, o sea, en ese tiempo era como épico y tiene este corrido y ese corrido obviamente es digamos una oda a sus aventuras. Ahorita es impensable un personaje de esa naturaleza como Gabino Barrera. Este corrido pues es una oda a sus aventuras y ahorita ya somos otro tipo de sociedad, ya este tipo de personajes no les cantaríamos una oda. Entonces, Héctor, ¿cómo fue tu evolución cuando tomaste la canción y dijiste, voy a interpretarla con un dibujo? ¿Cuál fue el proceso? Bueno, pues como es un personaje revolucionario o post-revolucionario, pues todavía existen en la idiosincrasia mexicana algunos resquicios de lo que es el hombre macho, alto, fornido, empistolado y con bigote y con muchas mujeres, ¿no? Embragado, como dice la canción. Sí, y todavía con esta idea que todavía tenemos presente como del hombre mexicano, del hombre revolucionario, pero llevado a nuestros tiempos, pues con una visión, digamos, que pretende ser un poco más universal. Por eso el dibujo no es en sí una narrativa como lo es toda la canción, sino es un retrato del clímax de la canción, es decir, el momento en que Gabino Barrera muere prácticamente producto de sus propias andanzas, muere asesinado de 18 balazos. Y lo que tú creaste entonces, digamos, es el arquetipo, porque ya después de todas las canciones que hay al respecto, de toda la literatura, hay 3 películas inspiradas, digamos, en la canción. Ya se queda el arquetipo del macho, mujeriego, que te la tenían jurada Gabino Barrera porque por donde pasaba dejaba hijos regados, así lo dice literalmente la canción, ¿no? Hasta que se las cobraron y son esos 18 balazos. Sí, y bueno, el personaje y la canción misma pues representan lo que es en sí el corrido mexicano. Todas estas interpretaciones que vemos del macho mexicano pues de alguna manera resumen la actitud del hombre revolucionario. No solamente en su autor, el autor de la canción Gabino Barrera, Víctor Cordero, sino también en otros como Celedonio Martínez o Francisco Castillo, que también vivieron o fueron herederos de la Revolución Mexicana y que proyectaron parte de esta imagen, ¿no? De este cúmulo de emociones que tenían que ver con la violencia, con la pistola, con la relación de la mujer con el hombre, y el hombre a caballo, que es el que yo represento, que es casi como una imagen ecuestre, de un personaje ecuestre. El caballo está en 2 patas, está replicando, pero al mismo tiempo el jinete está muriendo, un balazo penetra en su pecho y es como posteriormente suponemos que cae tendido. Entonces es, por una parte, la narrativa propia de la canción, el contexto de lo que es el corrido mexicano, y por otra parte esta universalidad de lo que le parece un personaje antonomásticamente, podamos decir,
épico, ¿no? Que es un héroe redimido, ¿no? Es un héroe de la revolución que por otro lado al mismo tiempo cumple su cometido, pero cae vencido por su misma consecuencia de sus mismas andanzas, como dije, ¿no? Hay además esa relación con el caballo. A mí me pareció muy importante que estuviera en su caballo porque esos tiempos revolucionarios, bueno, Víctor Cordero cuando era muy niño estaba la revolución y de niñito él quiso seguir a Pancho Villa. Entonces, digamos, él es hijo, él creció ya en el México postrevolucionario. Todos estos personajes que dejaban hijos regados por todas partes eran unos nómadas. O sea, de alguna manera el corrido es la herencia del trovador que iba de pueblo en pueblo recogiendo las historias y escribían esas trovas. Es la historia oral de un pueblo. Entonces, así como tú plasmaste este personaje que muere así a caballo, él está muriendo a caballo ahí, pues por sus gestas amorosas, pero pudo haber muerto en el caballo de esa manera por una gesta revolucionaria, por haber estado peleando con Carranza, o peleando con Villa, o peleando con Zapata. O sea, esa generación esperaba la muerte a caballo. Sí, bueno, el caballo es además de un instrumento de guerra en la revolución. En todas las guerras, antes de que todas las guerras, pues es también un emblema. El caballo es un arma de guerra. Es un emblema, pues, de poder, de agresión, ¿no? Y también hay toda una iconografía de representación en torno al caballo. Exactamente, a mí me remite el caballo al David, el retrato de Napoleón, están los caballos de Velázquez, que a todos los reyes los pintó a caballo. Están los caballos de Goya. O sea, hay es una parte muy presente en toda la historia del arte. Esa parte es la que me pareció importante resaltar y recrear para hacerla coincidir con el personaje del corrido. Me puse a revisar cuál era la morfología de los instrumentos de montar a un caballo, y es así como lo representé, ¿no? Y también acercarme lo más posible a la descripción que hace Víctor Cordero del personaje, cómo está vestido, qué actitud tiene, ¿no? Y al mismo tiempo la explosión, que tiene que ver con justo el momento en que recibe el disparo y el dolor, que es el gesto que tiene en el rostro. Esa es la parte que intenté engranar en una misma imagen. Por un lado, una estatua ecuestre que representa a este hombre a caballo, enaltecido por sus virtudes masculinas, si es que cabe la expresión, y por otro lado, lo que tiene que ver con su situación particular, lo que Gabino Barrera vive arriba de su caballo, enaltecido como macho, pistolero, pero al mismo tiempo ejecutado de 18 balazos. Y fíjate, y ese momento preciso de la ejecución, el gran maestro de las batallas con personajes a caballo es Rubens. O sea, sus grandes batallas, donde los caballos, muchos están en el piso, y es cuando nos damos cuenta que es la mitología del centauro, ¿no? El caballo en la guerra se vuelve una prolongación del cuerpo del soldado. O sea, el jinete y el caballo son uno solo. Sí, los personajes arquetípicos a caballo son esos personajes porque están encima de su caballo. Sin su caballo no son quienes son, digamos, ¿no? Y también relacionado un poco con eso, pues hay toda una investigación en torno a la anatomía del caballo, que ese es también un tema recurrente en la historia del arte, desde el famoso caballo de Leonardo da Vinci, ¿no? Hasta varios tratados en donde se abordan las partes del cuerpo de cómo se representa el caballo en diferentes tipos de posturas. Por cierto, tan o más complejo que la anatomía humana. Sí, por supuesto, y justamente porque ha sido compañero durante toda la historia de la civilización. O sea, podemos hablar de
una narrativa de la civilización a través del caballo mismo como compañero y como detonador de ese movimiento civilizatorio. Sí, en el caso particular de mi dibujo no encontré una pose exacta que representara lo que yo quería enaltecer de acuerdo a la representación del corrido. Tuve que hacer algunas adaptaciones de diferentes referentes visuales, algunas de mi cosecha, para que en el dibujo sonaran lógicas, aunque son falsas en la realidad. Y esa es la parte que le da vida al personaje. Si nada más copiara al caballo, no tendría los elementos suficientes para enaltecer esta robustez del personaje, digamos, ¿no? Entonces tuve que recoger partes de aquí, partes de allá, pero al mismo tiempo forzar la anatomía y la posición del caballo para que fuera lo que yo quería que el personaje viviera junto con su caballo. Y también lo hice en grabado. Y también es una placa al buril. Sí, también. Aquí está. Excelente. Pues ya veremos impresos esos grabados con tu placa al buril en el más puro estilo renacentista. Muchas gracias, Héctor Morales. Al contrario, Avelina, muchas gracias. En el arte de la canción fue el corrido de Gabino Barrera de Víctor Cordero, interpretada por un dibujo del maestro burilista Héctor Morales. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. Muy ancho de espalda, su rostro mal encachado, su negra mirada un aire le daba al buitre de las montañas. Gabino Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quiera. Por eso en los pueblos donde se paseaba se la tenían sentenciada. Recuerdo la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados. Por una morena perdió como pierden los gallos.